En el programa anterior comenzamos a estudiar Apocalipsis 12:11. El tema lo hemos titulado Ellos le han vencido y cubrimos las primeras dos partes de este programa. En esta ocasión nos proponemos concluir este programa. Apocalipsis 12:11 comienza diciendo: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. En la primera parte del programa nosotros vimos el contexto en el cual se presenta este pasaje. Luego vimos la parte que tiene la sangre del Cordero en la redención de los seres humanos, y hoy vamos a las dos partes que nos corresponde a los seres humanos como parte del proceso de nuestra redención. Y la primera de esas dos partes es lo que tiene que ver con esta expresión, la palabra de su testimonio. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, la primera parte, que dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué es dar testimonio? Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué es dar testimonio? Utilizando el diccionario para asegurarnos que estamos hablando el español correcto, dar testimonio es hacer una aseveración de algo. Para que el testimonio sea válido, debe tratarse de algo que uno ha experimentado. ¿Qué significa eso? Algo que uno vio o está viendo, algo que uno oyó u oye, algo que uno tocó o está tocando, algo que uno gustó o está gustando, o algo que uno olfateó o está olfateando. Para ilustrar lo que es un testimonio válido, recuerdo un accidente de tránsito del que mi esposa y yo fuimos testigos. Ese día veníamos de un retiro espiritual en el campamento cerca del pueblo de Utuado. Y ya era entre las 6 y las 7 de la noche, ya yo tenía hambre. Veníamos entre Atillo y Camuy. Ahí hay una recta bastante larga. Veníamos en ese tramo, mi esposa viene guiando y yo le digo: voy a comer algo, tengo hambre. Y bajé la mirada y extendí la mano hacia una bolsa para sacar una fruta. Y cuando yo estoy mirando la bolsa para sacar la fruta, mi esposa dice: un accidente, y yo escucho el golpe. Y levanto la cabeza y veo una columna de agua, de vapor de agua, que se está levantando en dirección al cielo. Finalmente, nosotros nos ofrecimos como testigos del accidente y llegamos al tribunal de Atillo. Al primer testigo que llamaron a declarar fue a mí. Y el juez me preguntó: dígame qué usted vio. Y yo le dije: yo estaba sacando algo de una bolsa para comer cuando mi esposa dijo que había un accidente. Yo miré y vi la columna de vapor de agua. Y el juez me dice: siéntese. ¿Sabe por qué me mandó a sentar? Porque yo no podía ser testigo. Yo vi lo que pasó un segundo después del accidente, pero yo no vi el accidente. En términos generales, yo vi el accidente, pero yo no vi el momento del impacto. Así que yo no podía ser testigo. Le pide a mi esposa que pase, que era la segunda testigo, y mi esposa dio todos los detalles. No faltó un detalle porque ella los registró todo en su mente. Ser testigo es hablar de algo que uno ha experimentado. La importancia del testimonio cristiano se presenta en muchos pasajes de la Biblia, entre ellos en Romanos capítulo 10 y versículo 1, que dice de la siguiente manera: porque con el corazón se cree para ser justificado y con la boca se hace confesión para salvación. Noten ustedes, aquí dice con el corazón se cree, con la mente. Cuando se habla del corazón se está hablando de la mente. Con la mente se cree. El que cree en Cristo, el que reconoce que Jesús es el Mesías,
el Salvador, el que acepta a Jesús como Salvador personal, ese es justificado ante Dios. Es un pecador y no deja de ser culpable, pero su culpabilidad se acredita a Jesús para que la justicia de Jesús se acredite al pecador. Es un intercambio que ningún ser humano haría, pero Dios sí lo hace. Aquellos pecadores que creen en Jesús pueden ser justificados ante Dios, tratados como si nunca hubiesen pecado. Las personas que vivimos esta experiencia y la disfrutamos, confesamos con nuestra boca nuestra experiencia personal con Jesús. La confesión del cristiano es sobre, por lo menos, las siguientes cosas. En primer lugar, nosotros podemos dar testimonio de nuestro conocimiento de Cristo directamente de la Biblia. Voy a hacer una declaración, de esas declaraciones que pueden golpear un poco a las personas que escuchan, pero la voy a decir porque es correcto. Sí, su conocimiento de Dios, sí, su conocimiento de Cristo se basa en lo que usted ha oído a otros decir, tengo que advertirle que probablemente el conocimiento que usted tenga de Jesús sea equivocado, sea incorrecto, sea sin fundamento. Dios ha permitido que la Biblia se publique y se circule por millones en todas partes del mundo. Los seres humanos la pueden encontrar hasta gratis. Mi iglesia en el pasado repartía gratis miles de ejemplares de la Biblia sin cobrar un solo centavo, como un regalo en todas partes del mundo, miles de ejemplares. ¿Por qué Dios ha permitido que la Biblia se distribuya de esa manera? Para que los seres humanos puedan ir a la fuente y puedan conocer a Cristo directamente en la Biblia. Un cristiano no habla de lo que ha oído hablar de Jesús, sino habla de lo que ha leído él personalmente, pasando las páginas de la Sagrada Escritura. El testimonio, en segundo lugar, se basa en la experiencia personal con Cristo. Para muchas personas, Cristo es un mito, Dios es un mito. Pero para aquellos que hemos experimentado con Dios, Dios es una realidad. El perdón de los pecados que trae paz al corazón. ¿Quién me puede negar a mí que yo tengo paz en mi corazón si yo la estoy sintiendo? ¿Desde cuándo la siento? Desde que admito mi culpabilidad y le pido perdón a Dios. Desde que creo que Jesús murió por mis pecados y que yo puedo ser perdonado por su muerte en la cruz. Entonces tengo paz en mi corazón. ¿Quién puede negarme que Dios ha contestado oraciones, que Dios ha hecho milagros en mi favor y a través de mí en favor de otros? Son experiencias que uno ha tenido con el Señor y uno puede hablar de eso. El testimonio del cristiano incluye la seguridad que tiene de lo que espera, de lo que Dios ha prometido. Yo creo en la venida de Cristo y yo puedo decir que Cristo viene pronto. Lo creo plenamente. Ese conocimiento y esa fe me da seguridad, le da motivo, le da dirección a mi vida. Yo puedo hablar de eso. También puedo hablar de la convicción que tenemos. Podemos hablar de la convicción que tenemos tocante a cosas que no vemos, tocante a los asuntos celestiales. Yo no he visto a los ángeles, yo no he visto a Dios, yo no he visto a Jesús, pero para mí son tan reales como esta computadora que tengo aquí al frente o como este ejemplar de la Biblia que tengo en mi mano izquierda. Nosotros podemos dar testimonio de eso porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Esa confesión de nuestra relación con Dios es requerida y es recompensada por Dios. Miren lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 10 y versículo 32. Por tanto, todo el que me confiese ante los hombres, yo también le confesaré ante mi Padre que está en los cielos. En este pasaje podemos identificar
una condición y una promesa. La condición es todo el que me confiese ante los hombres. Y la promesa es, yo también lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué Dios quiere que yo dé testimonio de mi conocimiento y de mi experiencia personal con el Señor? Porque Dios quiere que lo que me hizo bien a mí le haga bien a otros. Yo estoy aquí porque alguien me dio testimonio con su voz, con su presencia, con sus actos, acerca de un Dios que yo pensaba conocer pero que no conocía. Y esa influencia que otros ejercieron sobre mí para bien, Dios quiere que yo la ejerza sobre otros para bien también. Es la forma como Dios se propone reproducir nuevos discípulos en todas partes del mundo. En Mateo 10:33, Jesús añade, pero al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. En esta declaración, en la declaración anterior había una condición y una promesa. Ahora hay una advertencia y una sentencia. Pareciera que el Señor se pone duro. Pareciera que el Dios de amor y de compasión ahora se pone un poco duro y dice, al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. No piensen mal de Jesús por esta declaración aparentemente severa, porque si un niño estuviera jugando al borde de un precipicio, usted no le iría a reír las gracias. Usted tendría que sacudirlo para que se aparte de ese precipicio. ¿Por qué el Señor nos habla tan fuertemente cuando dice, al que me niegue ante los hombres, yo también le negaré ante mi Padre que está en los cielos? La respuesta a esta pregunta es que hay dos poderes dominantes en este universo. Por un lado está Dios y Jesús, y por el otro lado está Satanás y sus ángeles. Cuando nos sometemos a uno, automáticamente rechazamos al otro. Eso es lo que dice Jesús en Mateo 6:24, que dice de la siguiente manera: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. Aquí está la razón por la que Jesús fue tan firme cuando dice, al que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. El Señor sabe que nosotros tenemos que someternos a uno de dos poderes, al suyo o al de Satanás. En Mateo 12:30, Jesús añadió, el que no es conmigo está contra mí. El que conmigo no junta, desparrama. Hay dos opciones. Tenemos que aceptar una y rechazar la otra. No hay otra alternativa. En esta ocasión, invito a ponerse de parte de Cristo y de parte de Dios. Tomar el lugar de parte de Dios y de parte de Cristo. Salirse del lado de Satanás. Y una vez tome esa decisión, dé testimonio de que usted ahora está de parte de Cristo, ahora está de parte de Dios, ya no está en los caminos de Satanás, ya no está en los caminos del mundo. Hemos estudiado hasta este momento, en el tema anterior y en este tema, los primeros dos eventos que llevan a la victoria sobre el acusador de nuestros hermanos, que es Satanás. El primer evento, el clave, el crucial, es la sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y el segundo evento es la palabra de nuestro testimonio. Vamos ahora a estudiar lo segundo que nosotros tenemos que hacer, el tercer evento, y este es menospreciar nuestras vidas aún hasta la muerte.
Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, de la siguiente manera: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay una consecuencia que tenemos que afrontar por seguir a Cristo. Y se habla de esto en muchas partes de la Biblia, pero en este momento yo quiero llamar la atención a 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 12, que dice así: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es como la ley de la acción y la reacción. Si usted sigue la corriente del mundo, no va a tener problemas. Si usted decide seguir a Cristo, ir en contra del mundo, va a tener problemas. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si usted está en un grupo y todos están fumando y usted se niega, va a tener problemas. Lo van a presionar, se van a burlar de usted. Eso es normal. Si usted está en un grupo donde deciden robar, entrar a una propiedad ajena para tomar cosas ajenas, y usted dice, conmigo no cuenten, usted va a tener problemas. Si su conducta es diferente a la conducta del mundo, usted va a tener problemas. Y el apóstol Pablo lo dijo muy claramente: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pablo también habló de esto. Y quiero referirme a Hechos capítulo 14, versículo 22, donde dice lo siguiente: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. El apóstol Pablo dice a todos los que quieran entrar al reino de Dios, sepan que es necesario pasar por muchas tribulaciones. Esto que voy a compartir con ustedes se promete a todos los seres humanos. Lo dijo Jesús y está en San Lucas capítulo 8 y en el versículo 35, que dice de la siguiente manera: el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Muchos cristianos fueron martirizados y son martirizados por causa de su fe. En estos días las noticias nos llegan desde el África, donde muchos cristianos adventistas del séptimo día están siendo perseguidos por causa de su fe. Pero también hay cristianos de otros grupos religiosos en diferentes partes del mundo, muchos de los cuales están pagando con sus vidas su determinación de ser fieles a Jesús. Y Jesús prometió hace muchos años, hace cerca de 2000 años, el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Morir en Cristo y morir por Cristo es garantía de salvación. Una persona que muere por causa de su fe en Jesús, muere con la certeza de que va a ser salvo. Un ejemplo que no puedo pasar por alto es el ejemplo del ladrón que acompañó a Jesús en una de las 3 cruces que había en el Monte Calvario. Jesús estaba en la cruz del centro, representando que era el más criminal de los criminales. Y al otro lado, a ambos lados había 2 ladrones. Los 2 eran ladrones, pero uno de ellos admitió sus actos pecaminosos. Y fortalecido en la fe, le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. El Señor le dio la garantía de que iba a estar con Jesús en el paraíso. Ese día probablemente el ladrón murió, o quizás murió el día siguiente. Él no salió de allí, él murió, pero murió con la promesa de que estaría con Jesús en el paraíso.
aquellos que por causa de la fe mueren en el Señor tienen la promesa de la salvación. La pregunta que muchos pudieran hacerse es: ¿por qué Dios permite que sus hijos afronten tribulaciones? ¿Por qué Dios permite que sus hijos tengan que pasar por momentos difíciles, de angustia, de conflicto? Y la respuesta a esa pregunta está en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice así: nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y la aprobación alienta la esperanza. ¿Por qué Dios permite que sus hijos sean despreciados? ¿Por qué Dios permite que la gente se burle de los que son fieles a Él? ¿Por qué Dios permite que algunos de sus hijos pierdan su vida por culpa de la persecución religiosa? Porque Dios se ha propuesto desarrollar caracteres en sus hijos que puedan prepararles para vivir con los seres que nunca pecaron. Nuestro destino no está en esta tierra como está ahora mismo. Nuestro destino está en el cielo por 1000 años y luego en la tierra nueva por la eternidad, viviendo a la altura de ángeles que nunca pecaron, como si nunca hubiéramos pecado. Para alcanzar esa experiencia tenemos que desarrollar un carácter. Tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. No importa las presiones que haya en contra de eso. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios porque eso es lo correcto, porque eso es lo bueno. Por eso Dios permite que nosotros pasemos por momentos de tribulación. Dice, la tribulación produce paciencia. La paciencia produce un carácter aprobado y la aprobación alienta la experiencia. Yo creo que todos están conscientes de que muchas veces lograr cosas buenas requiere sacrificios, muchos sacrificios y a veces dolor. Asimismo, desarrollar un carácter como el carácter de Jesús requiere sacrificios y muchas veces persecución y en algunos casos el martirio. Dice Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas ante la muerte. ¿Qué significa menospreciar la vida hasta la muerte? Significa que preferimos morir antes de comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Significa que preferimos morir antes que violar los mandamientos de Dios. La autoridad de Dios para nosotros ha llegado a ser suprema y estamos dispuestos a morir si fuera necesario antes que transgredir esa voluntad. Vamos a resumir lo que hemos dicho. Hay 3 eventos que aseguran la victoria sobre el acusador. El primero es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, su muerte. En segundo lugar, la palabra de nuestro testimonio, es decir, el testimonio que nosotros damos acerca de nuestra experiencia personal con Jesús. Y en tercer lugar, no amar la vida, la propia vida. Si tuviéramos que morir por ser fieles a Dios, estamos dispuestos a eso. Invito para que agradezcamos a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado su vida, nos ha dado su sangre, nos ha dado su victoria, nos ha dado su salvación. El anticipo es la paz y la esperanza que disfrutamos hoy. Lo demás, la vida eterna, vendrá en su momento oportuno. Ya la estamos disfrutando en más de un sentido. Les invito a testificar de nuestra fe en Jesús, de nuestro amor por Cristo, de nuestro compromiso con Dios. Les propongo 4 ejemplos de seres humanos que estuvieron dispuestos a dar sus vidas antes de transgredir la voluntad de Dios. En primer lugar, el ejemplo de José.
fue estimulado, fue presionado a cometer adulterio. Él prefirió ir preso antes de pecar contra Dios y contra su amo. Les propongo el ejemplo de los 3 jóvenes hebreos. Ellos tenían 2 opciones: postrarse delante de una imagen y no tener problemas, o no postrarse y tener la posibilidad de ser echados al horno de fuego. Ellos decidieron que preferían ir al horno de fuego antes de violar el mandamiento que exige que solamente nos postremos delante de Dios. Les propongo el ejemplo de Daniel. Se le prohibió orar y él decidió orar como siempre lo hacía, aunque se exponía a terminar en el foso de los leones, en donde terminó y del cual Dios lo libró. Y les propongo el ejemplo perfecto de Jesús. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi llamado en esta tarde es para que no vacilemos en poner nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios. Ese es mi llamado para todos los aquí presentes, para todos los que están escuchando. Ponga su vida en armonía con Jesús, en armonía con Dios. Los que no lo hagan terminarán su existencia cuando llegue el día de su muerte. Los que lo hagan, aunque mueran, vivirán cuando Cristo venga por segunda vez y luego viviremos eternamente con Él. Es un buen negocio poner nuestra vida en armonía con Dios.